Saludos, sean bienvenidos a un nuevo video. Bueno, en esta ocasión, y como seguramente ya leyeron en el título, haremos un tutorial de piñatas mexicanas. En este caso haremos el diseño de esas tradicionales que tienen como picos en los costados. Así que los materiales que necesitaremos serán una olla de barro como base. Jasper, ¿y qué pasa si no tengo una olla de barro en casa? Bueno, no hay problema. En ese caso también utilizaremos unos globos como base para la piñata. Así que sin nada más que decir, empecemos con el video. Y lo primero que haremos será hacer el engrudo. Bueno, para esto necesitaremos trabajar sobre una estufa. Aquí por suerte pude conseguir esta parrilla pequeña. Y también necesitaremos un recipiente, es decir, una olla o un pocillo pequeño, de preferencia uno que ya no ocupen. Y también necesitaremos harina de trigo y 1 litro de agua. Y bueno, lo primero que necesitaremos será vertir una tercera parte de la harina, ya que esa es de 1 kilo, más o menos así como se muestra. Y después vertiremos el agua. Las medidas no son aproximadas, aquí yo únicamente quiero 1 litro de engrudo. Le pueden ir añadiendo más harina dependiendo cómo vaya quedando. Ahorita vamos a poner a calentar nuestra mezcla. Y bien, aquí ya estaría calentando nuestra mezcla y nosotros necesitaremos estar batiendo esto con un palo o con una palita también. La verdad es que este engrudo no es muy difícil de hacer, ya que es únicamente harina con agua y bueno, estarlo calentando de esta forma. Solamente que es un poco tardado porque aquí estaremos batiéndolo hasta que esté lista nuestra mezcla. Y bueno, de esto nos daremos cuenta porque, como verán, por el momento está un poco líquida y tenemos que seguir batiendo así hasta que esta empieza a tener una textura más espesa. Así que vamos a ir adelantando al siguiente paso. Y vean, gente, así es como ya nos quedaría nuestro engrudo. Es como les dije, debería quedar espeso, ya casi como una masa. Así que ahora vamos a dejarlo que se enfríe un poco y después empezaremos a trabajar con la piñata. Así que continuemos. Volviendo con la base, en el caso de que no tenga la olla y tengan que usar un globo, recomiendo que utilicen este que es del número 9. Es el más común de conseguir en cuanto a medidas de globos grandes. Y bueno, sé que puede haber incluso unos mucho más grandes, pero yo creo que este está muy bien, ya que mide más o menos como la olla de barro. Así que empezaremos a trabajar primero con el globo. Y bien, gente, una vez que nuestro engrudo esté listo, empezaremos a cubrir nuestro globo con pequeños pedazos de papel que son de hojas de periódico. Y sí, si se lo preguntarán, uso guantes porque en estos momentos estoy un poco sensible de la piel de las manos. Así que voy a tener un poco más de cuidado en estos proyectos. Y bueno, gente, aquí ya la he cubierto con una capa de papel, pero yo les recomiendo que la cubran de 3 a 4 capas para que quede bien reforzado. Después lo dejaremos secar. Ahora mejor pasaremos a la olla de barro. Y bien, en el caso de la olla de barro, pues en teoría debería ser más fácil, ya que estaríamos utilizando el molde ya hecho. Y bueno, aquí vamos a aprovechar que tiene estas asas para ponerle una cuerda, o bueno, en este caso es como una especie de cordel de plástico. Y bueno, pues la amarraremos de un extremo y después lo amarraremos por el otro. Ahora únicamente trataremos de hacerle un buen nudo para que este no se vaya a desatar cuando esté colgado. Así que vamos a apretarlo con mucha fuerza. Y así quedaría. De esta forma, ya cuando la vayamos a colgar, podremos pasar una cuerda por acá y esta quedará colgada. Ahora lo siguiente que haremos será cubrirlo con una capa de hojas de papel de periódico y nuestro engrudo, únicamente con una capa.
Y bien, así es como ya nos quedaría nuestra olla ya cubierta. Como pueden ver, únicamente la cubrí con una capa, bueno, como estarán viendo ahí, incluso en la parte esta de las asas que tienen los lados. Así que la vamos a dejar secar y después le vamos a hacer la decoración de los picos. Así que continuemos. Y bien, gente, volviendo con nuestro molde de globo, una vez que este ya esté seco, desinflaremos el globo utilizando únicamente un alfiler. Aquí en esta parte donde sobresale un poco el globo lo pincharemos y debemos esperar a que se desinfle bien. Y bueno, mientras esperamos a que se desinfle, le explicaré cómo haremos la parte de los picos para estas piñatas. Y bien, para hacerle los picos a las piñatas necesitarán cartón de cajas de cereal o también pueden utilizar cartulina, que la verdad yo recomiendo un poco usar la cartulina. Me parece mejor porque la podemos doblar de esta manera, es decir, primero la doblamos a la mitad, así como estarán viendo, y después la volvemos a doblar por la mitad. De esta forma nos quedaría la cartulina. Y si lo comparan, es un poco parecido a la medida de la caja de cereal. Bueno, esta es una caja chica, pueden haber cajas más grandes. Y bueno, la cartulina la vamos a empezar a cortar por todos los dobleces. Con ayuda de unas tijeras empezaremos a cortar. Y bien, una vez que tengamos recortada nuestra cartulina, tomaremos una de las piezas, o bueno, una cuarta parte que nos sobró, y la vamos a enrollar en sí misma de esta forma, a modo de formar un cono. Y bueno, únicamente le pegaremos los extremos con cinta adhesiva, pero primero deben tomar medidas, ya que si lo sueltan un poco puede hacerse más grande y si lo comprimen se hace más pequeño, esto dependiendo a la medida de nuestra piñata. En mi caso yo creo que lo dejaré con este grosor, es más o menos lo suficientemente grande como para que resalte, así que vamos a ponerle un poco de cinta adhesiva para que este no se vaya a desenredar. Y bien, gente, una vez que tengamos ya nuestros conos listos, lo siguiente será recortarles esta parte que sobresale en la parte de la base. Pues recortaremos un poco más para hacerlo parejo. No es necesario que quede completamente al ras, por ejemplo aquí queda más bajo y atrás queda más arriba, pero nada más vamos a cortar un poco ese pico. Y bien, y el siguiente paso será hacerle algunos cortes de esta forma, unos cortes verticales. Y vamos a hacerlos con una separación como de 1 centímetro más o menos. Y bien, una vez que los tengamos hechos, lo que haremos será abrirlos como si fueran pétalos de flor. De esta manera. Y lo mismo haremos con todos los conos. Y bien, así es como nos quedarían los conos con estas aberturas que le hicimos. Ahora volveremos a pasar con el molde. Y bien, volviendo con el molde, lo primero que haremos será hacerle una abertura en la parte superior, es decir, aquí donde desinflamos el globo. Y vamos a recortarle esta parte de arriba. Deberá quedar un hueco más o menos así, lo suficiente como para que quepan dulces grandes. Y bueno, aquí primero que nada vamos a hacerle unos pequeños orificios en estos costados. Más o menos como unos 3 centímetros de separación. Le haremos un orificio de este lado. Y después le haremos otro por el otro lado. Ahora de nuevo con la cuerda, o bueno, este cordel elástico, vamos a tratar de insertarlo en los orificios que hicimos. Y los vamos a enredar. Y así es como nos quedaría. De esta forma ya la podremos colgar sobre una cuerda. Y ahora pasaremos a ponerle los conos. Y bien, para esta parte yo prefiero hacerlo de forma simétrica. Es decir, vamos primero a medir con 2 conos. Y una vez que yo vea que me convencen, pues empezaré a pegarlos. Para eso utilizaremos cinta adhesiva. Y la vamos a ir poniendo sobre estas aberturas que le hicimos al papel, a la cartulina, sobre estos cortes que habíamos hecho.
Así nos quedaría el primero y bueno, vamos a replicarlo con el segundo. Y así es como nos quedaría con 2 conos. Ahora la vamos a poner de cabeza. Y de igual forma tomaremos nuevamente 2 conos. Y vamos a tratar de que estos queden simétricos. A modo de que forme como una especie de X. Y así es como nos estaría quedando. Únicamente nos falta colocarle el pico que va en la parte inferior. Y así es como nos quedaría nuestra piñata de 5 picos. Y bueno, aquí les recomiendo cubrirla de 2 a 3 capas de engrudo y hojas de periódico. Ahora continuaremos con la piñata de barro. Y bien, volviendo con la olla de barro, bueno, aquí como verán ya le pegué un cono, pero lo que quiero tratar de hacer es que con ayuda de los conos, como verán queda aquí hueco, voy a tratar de meter aquí esta parte de asa, es decir, lo que quiero es taparla y al mismo tiempo quiero que ambos conos queden simétricos. Pero en sí vamos a hacer lo mismo, como ya saben, cortaremos los conos, los abriremos de esta forma como pétalos de flor en la base y a partir de aquí lo pegaremos con cinta adhesiva. Así que voy a hacer esto con los otros 5 picos, así que vamos a avanzar este paso. Y bien, así es como nos quedaría nuestra piñata ya con los 5 picos puestos, pero como esta dije que iba a ser de 7, pues le colocaremos los últimos 2 sobrantes de esta forma en la parte central y nos debería de quedar de esta forma. Y bien, antes de continuar, primero quiero dar algunas sugerencias. La primera es sobre el engrudo que hemos estado utilizando. Este recomiendo que lo guarden en un recipiente con tapa y lo mantengan en un lugar fresco, ya que lo que más tiempo pasa, más se va pudriendo. Por ejemplo, ahorita ya este es el 4.º día que estoy trabajando con él y bueno, ya suelta un mal olor. Así que esas son mis recomendaciones, ya que recuerden que está hecho de harina de trigo. Entonces es una masa inconclusa con la que estamos trabajando. Y bueno, segunda sería que pues trabajen muy rápido con y hagan la mayor cantidad de piñatas o hagan el mayor progreso posible antes de que se pudra. Es mejor que se lo terminen lo antes posible. Y bien, el segundo es con respecto a la piñata, sobre todo esta que hicimos con el molde de globo. Y es que ven esta parte de la cuerda. Les recomiendo que esta parte del borde la refuercen con algunas capas de periódico para que la cuerda no se zafe. Y sobre todo cuando esté colgada al momento de romperla, pues esta no se vaya a zafar tan fácil. Así que refuercen el borde. Y la última recomendación es para ambas piñatas. Es que al momento de pegarle los conos, los refuercen mucho en estas partes donde están las uniones. Que ya saben, son esas partes como tiritas que hicimos para que se sujeten los conos, pues refuércenlas para que estos queden bien sujetos a la piñata y bueno, sea más cómodo estarla posando en el piso en lo que trabajamos con ella y que estos no se anden doblando. Así que bueno, esas son las recomendaciones que yo les puedo dar para que vayan haciendo la piñata. Así que continuemos con el último paso. Y para este último paso vamos a forrar la piñata. Y bueno, el primer material que necesitaremos será este que se conoce como papel metálico, que como pueden ver es un papel muy brilloso. Y bueno, aquí los colores dependerá mucho de cómo quieran decorarla. Yo por ejemplo voy a empezar con este color dorado. Y bueno, voy a cortar un trozo lo suficiente como para cubrir esta parte del centro. Y vean, más o menos corté un trozo de ese tamaño para la parte del centro. Les recomiendo que no sea muy grande, ya que aún falta ponerle la decoración en papel china. Y no se preocupen si es un cuadrado, ya que una vez que esté cubierto de alrededor ni siquiera se notará la figura. Ahora para pegarlo utilizaremos nuevamente nuestro engrudo. Únicamente aplicaremos un poco en la parte central, de esta forma. Tomaremos uno de los cuadros que hemos recortado y lo pegaremos en el centro, tratando de extenderlo lo mejor posible. Y vean, así es como nos quedaría. Ahora pegaremos el otro cuadro por el otro lado.
Bien gente, para este material no pude conseguirlo del mismo que el anterior, que era papel metálico. Es otro tipo parecido, pero como notarán este es como microporoso. Pero bueno, tiene el color que necesito para las siguientes piezas. Solo que este viene dividido en 4 partes. Así que lo que yo hice fue desdoblarlo y doblarlo en 3 partes. Como verán queda un poco más ancho. Y bien, una vez que lo tengamos doblado en 3 partes, de esta manera, lo doblaremos por la mitad. Bueno, ustedes lo doblarán mejor. Y bien, a partir de aquí lo empezaré a cortar por las líneas que le hice. Y nos dará un total de 6 piezas. Así que vamos a recortarlo. Bien gente, aquí me di cuenta que no se grabó esta parte donde expliqué cómo cubrir los conos de la piñata. Y bueno, lo explicaré rápidamente. Lo que hicimos fue primero ponerle engrudo con la brocha en uno de los conos. Después tomamos nuestro papel metálico y lo forramos de esta forma, desde la parte puntiaguda, y lo fuimos enrollando así. Y bueno, también le vamos aplicando aquí engrudo en esta parte para que vaya pegando en los extremos. Y bueno, aquí siempre sobra un pequeño trozo en la base, así que lo podemos ir recortando con las tijeras, a modo de que quede de esta forma. Y bien, pues eso mismo fue lo que repliqué con los 5 conos de esta piñata. Ya lo siguiente sería el forrado con papel china, así que continuemos. Y bien, por último necesitaremos papel china. Este se vende por pliegos y como verán ya está dividido. Nos da un total de 4 partes. Así que lo volveremos a doblar como estaba. Y a partir de aquí le haremos otros dobleces para recortarlo. Y nos quedaría este pequeño rectangulito. Y una vez que lo tengamos así, empezaremos a recortarlo. Y vean, así nos quedarían ya recortados. Ahora para forrar la piñata, primero tomaremos uno de los cuadrados y lo que haremos será doblarlo de una esquina a la otra. Y después volveremos a doblarlo de esta esquina a la otra. De esta manera nos quedaría como una especie de pétalo. Y bueno, aquí lo que yo hago es sujetarlo de esta forma con los dedos. Y nos quedará este pico sobrante. Este pico lo humedecemos aquí en el engrudo. Y de a poco lo vamos pegando en la piñata. De esta manera vamos a empezar a forrarla. Y seguramente ya notaron de qué puede quedar mi piñata. Si no, pues ya verán el resultado final. Y bien, para la piñata de 7 picos, como verán, la parte de los conos la forré en un color plateado metálico. Y esta parte de papel china la estoy forrando en un color azul oscuro, replicando la misma técnica de los pétalos. Pero esto de los colores recuerden que es a gustos. Pero bueno, otra cosa que aquí haré es aplicar un poco de engrudo alrededor de esta parte de la boquilla o del cuello del jarrón. Y después vamos a tomar una tira de papel china y la vamos a forrar de esta manera, a modo de formar una especie de sobresaliente que marque la parte del hueco. Así que haré esto último y continuemos. Ahora tomaremos un pliego de papel china, lo volveremos a doblar como estaba y lo recortaremos. Obtendremos un total de 4 piezas. Ahora tomaremos una de las piezas y la doblaremos a lo largo como estarán viendo. De esta manera obtendremos una pieza muy delgada
y a partir de aquí empezaremos a cortar todos los dobleces que se formarán. Recuerden irla desenredando y seguir cortando los dobleces. Finalmente obtendremos tiras muy delgadas. Por cierto, recuerden dejar unos 2 centímetros sin recortar, ya que el papel podría cortarse y las tiras podrían caerse. Y así es como nos quedaría esta pieza de tiras para pegar sobre la piñata. Y para colocar la tira, lo que haremos será lo siguiente. Con un pincel le aplicaremos un poco de engrudo en esta parte de la punta del cono. Y después vamos a enrollar la parte donde están unidas las tiras, de esta manera. Y le vamos a colocar un pequeño trozo de cinta adhesiva delgada, lo suficiente como para que esta parte de la tira quede bien sujeta y no se nos vaya a caer. Por último, nada más acomodamos las tiras, ya que se pueden enrollar un poco en lo que la vamos rodeando en el cono. Y listo, así es como ya nos quedarían nuestras tiras, ya nada falta completarla. Y finalmente, así es como nos quedaría nuestra piñata. Esta es la del molde de globo y como verán la hice de 5 picos en forma de una nochebuena. Y así nos quedaría la piñata de barro que hicimos de 7 picos. Como verán, esta la hice en 2 tonos nada más, plateado con azul rey. Y bueno, se preguntarán cuánto tiempo me hago en hacer estas piñatas. Pues yo me hice 4 días aproximadamente. El video tarda un poco porque a veces me tardo en editar, pero bueno, la verdad es que es un proyecto entretenido de hacer, más que nada por estas fechas. Y la verdad, para el momento en el que sale, sé que hay tiempo suficiente para hacer una para tu posada, o en este caso, para estas fechas de Navidad o Año Nuevo. Así que bueno, de mi parte ha sido todo. Si el video les gustó, por favor dejen su like, comenten y suscríbanse. También me ayudarían mucho compartiendo el video. Así que sin nada más que decir, nos vemos hasta el próximo video y felices fiestas.